Saludos y bendiciones, bienvenidos a miércoles de discipulado. Soy el pastor Carlos Yay Sánchez, que junto a mi esposa pastoreamos la iglesia Asamblea de Dios del barrio Carrera de Añasco, una iglesia hermosa, una iglesia para toda la familia. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con usted una palabra que nos está transformando y sé que está transformando la vida de cada uno de ustedes. Así que damos gracias a Dios en esta hora. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros a los miércoles de discipulado. Antes de seguir, quiero felicitar a todos los graduandos de nuestra iglesia y aquellos que son de otras iglesias, todo aquel que esté viendo este programa. Les felicitamos y declaramos que cosas mayores el Señor tiene para cada uno de ustedes. Así que esfuércense, sean valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová está con cada uno de ustedes. También quiero agradecer por los pasados 3 domingos. Estuvimos celebrando nuestro culto, nuestro servicio afuera en el estacionamiento, y gracias a todas las personas que vinieron y todas aquellas personas que se conectaron por Facebook Live y son parte de nuestra familia, y así pudimos llegar a este lugar y adorar al Señor juntos. Y al final, pendiente que tenemos un anuncio, porque este domingo abre las puertas del templo para poder congregarnos dentro del templo, pero más detalles más adelante. Bueno, quiero comenzar con una oración, así que les pido que cada uno de ustedes me acompañe en esta hora para orar por este discipulado y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos hable y trabaje en nuestra vida para seguir siendo transformados. Así que oremos en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, y con este hermoso día el honor, el privilegio de poder estar con mis hermanos compartiendo una palabra que sé que viene de tu corazón para transformar nuestra vida, para seguir confrontarnos con tu verdad, para seguir animándonos, para seguir hacia adelante y poder cumplir tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Bendigo a cada persona que vea este discipulado y declaramos que cosas mayores hará para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la ley de la fe, así que cada uno de ustedes saquen las preguntas. Vamos primeramente a contestar las preguntas, a discutir las preguntas de la clase anterior. Mientras usted busca sus papeles, quiero agradecer a todo el equipo de media de la iglesia, a Naomi, su directora, que siempre está ahí trabajando y haciendo un excelente trabajo, así que agradecidos, bendecimos sus vidas. Bueno, la ley de la fe. La primera pregunta. Pedro le pidió a Dios que sanara al hombre en Hechos capítulo 3. ¿Pedro le pidió a Dios que lo sanara? ¿Sí o no? La contestación es no. Pedro no pidió que lo sanara. No le pidió a Dios que lo sanara. La segunda. Pedro ordenó y ministró el poder sanador de Dios que ya tenía. La contestación es sí. Pedro ordenó al hombre que estaba enfermo que se levantase. Pedro dio una orden. Según la número 3, según Hechos capítulo 5 versículo 15, ¿por qué la gente sacaba a los enfermos a la calle? Según Hechos 5:15, ¿por qué la gente sacaba los enfermos a la calle? La contestación: para que al pasar Pedro, al menos su sombra tocase los enfermos y fuesen sanados. Por esa es la razón que sacaban los enfermos a las calles. Esa misma fe que tenía Pedro, ese mismo poder y autoridad, lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Cuántos dicen amén? La número 4. Si usted leyó Hechos capítulo 9, versículos 39 y 40, después de que se arrodilló y oró, Pedro se dirigió al cuerpo y ¿qué le dijo a Tabita? ¿Qué le dijo?
levántate. Le dijo, levántate. Esa es la contestación. La número 5, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Una fe igualmente preciosa, vino blanco, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El blanco es por. La fe igualmente preciosa vino por la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Así que la contestación es por. La número 6, según Romanos capítulo 12, versículo 3, Dios, blanco, a cada uno la medida de fe. Así que Dios distribuyó, Dios dio, ¿ok? Pero la palabra correcta es distribuyó. O sea que la contestación es distribuyó la medida de fe. La número 7, según Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la contestación, por el oír y el oír la palabra de Dios. La número 8, según Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿cómo somos justificados? Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe de Cristo. Somos justificados por la fe de Cristo. Esta es la contestación. Número 9, según Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿cómo vivimos ahora en la carne? ¿Cómo vivimos ahora en la carne? Vivimos, y la contestación es en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. La número 10, según segunda de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 4, ¿qué se nos multiplican en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué se multiplica en el conocimiento? La contestación es gracia y paz. La gracia y la paz en nosotros es la que se multiplica cuando conocemos cada día más. Por eso usted está aquí hoy, porque usted desea, anhela conocer más a Dios. Y a la medida que usted conozca más a Dios, mayor gracia y mayor paz usted va a estar experimentando. Recuerde que esto funciona para el que lo cree. Número 11. Por su divino poder, ¿qué nos ha sido dadas? Todas las cosas. La contestación es todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. La número 12. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ¿qué? La contestación, ser participante de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina. La número 13, según Efesios capítulo 4, versículo 5, revela una ¿qué? ¿Qué revela Efesios 4, 5? Revela A, un Señor. B, una fe. C, un bautismo. Todas las anteriores. O la E, ninguna de las anteriores. La contestación es todas las anteriores. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Número 14. Según Romanos capítulo 13, versículo 27, ¿queda excluida la jactancia? Sí, la contestación es sí, queda excluida la jactancia. Y por último, por la ley de las obras. ¿Esto es por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. A través de la ley de la fe es que podemos obtener todas estas preciosas y maravillosas promesas del Señor. Así que espero que hayan contestado cada una de las preguntas. Así que pregunto, ¿cuántos sacaron todas buenas? O tal vez una mala, dos malas, tres malas. Por favor, escríbanos para compartir con usted y celebrar cuántas buenas, cuántas malas sacaron. Nuestra hermana Caridad, Héctor, Omaira, Nilva, siempre nos están escribiendo cuántas. Así que animo a los demás a que nos escriban para poder gozarnos con ustedes.
que ustedes disfrutaron contestando esa pregunta. También quiero, antes de seguir, enviar un saludo especial a Marina, nuestra hermana Marina allá en Argentina. Un saludo de nuestra parte, de nuestra iglesia, tu iglesia también, y qué bueno que nos podemos mantener conectados aunque estemos a la distancia. Así que un abrazo y bendición. Bueno, ¿cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de hoy y entrar en la clase? El título de la clase de hoy es La fe que habla. La fe que habla. La semana pasada estuvimos hablando sobre la ley de la fe. Es importante que usted entienda, que usted sepa que cuando usted escuchó la palabra de Dios, el día que entregó su vida al Señor, ese día que usted escuchó la palabra de Dios, la palabra trajo esa fe a usted. Esa fe que hizo que usted fuese nacido de nuevo, fuese salvo, fuese una nueva criatura. Ahora, la palabra trajo fe para que usted sea salvo. Ahora, ya que eres salvo, la misma palabra te enseña cómo usar la fe. Y a la vez que tú entiendes que la fe del Hijo de Dios es la misma fe que tú tienes, la palabra te enseña cómo utilizar las leyes de la fe para que se manifieste en tu vida todas esas promesas que hablamos en la clase anterior, todas esas maravillosas promesas que están designadas para ti. Bueno, la fe habla. Así que la semana pasada estuvimos hablando que la fe se rige por unas leyes. Hoy vamos a estar tocando una de esas leyes, una principalmente y otras dos más levemente. Pero una de las leyes principales de la fe es que tú tendrás lo que dices. ¡Wow! Qué importante es lo que nosotros hablamos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tenemos que corregir la manera que hablamos? Porque obtenemos lo que decimos. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. O sea, la palabra nos está diciendo que en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestro hablar, tenemos el poder de la vida o tenemos el poder de la muerte. Esto es una ley. Esto es una ley de la fe. Vamos a obtener lo que hablamos. Esa es una ley. Tú no vas a obtener otra cosa. Tú vas a obtener lo que tú hablas. ¿Ok? Así que es importante entender que Dios creó el mundo por la fe, decretando su existencia. Fue declarando la palabra. Si usted busca en Génesis capítulo 1, todo fue creado por la palabra. Cuando Dios declaró y dijo: sea la luz, fue la luz. Cuando dijo: divídase las aguas, se dividieron las aguas. Todo fue por la declaración de la palabra. Todo lo que vemos, todo lo físico, todo lo que podemos ver, probar, oler, gustar, fue creado por medio de su palabra, de las palabras de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios llena de fe son las que enmarcan el universo. Es importante que usted entienda esto, es importante que usted lo crea. El mundo entero está sostenido, está enmarcado por la palabra de Dios. Me gustaría buscar en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La Biblia nos está diciendo que todo está sostenido por la palabra
de nuestro Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vayan conmigo aquellos que les gustan anotar la cita. Hebreos 11, 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vuelvo a decir, toda la creación se sostiene por la palabra de Dios. Es como tomar este marco. Todo esto que está aquí adentro está sostenido por este marco. Si este marco se rompe, lo que está aquí dejaría de estar sostenido, se caería al suelo, pero este marco lo mantiene en su posición. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, toda la creación está sustentada por la palabra de Dios. Así que la creación de Dios está gobernada por leyes. Toda la creación está gobernada por leyes. Y una de las leyes de Dios dice que tenemos lo que decimos. Hermano, hay poder en nuestras palabras. Hay mucho poder en lo que hablamos. La capacidad de nosotros de hablar refleja la imagen de Dios. En el principio, en el Génesis, habla que fuimos creados a su imagen y semejanza. Una de las cosas, de las muchas cosas por las cuales podemos nosotros comprobar que fuimos hechos a imagen y semejanza, fue el hablar. Dios habló para la creación y nosotros tenemos el hablar. El hablar es la fuerza creadora. Dios habló y utilizó la fuerza creadora. Usted y yo tenemos también una capacidad divina, porque las palabras tienen el poder para crear o para destruir. Jesús confirmó esta ley en Mateo capítulo 21. Quisiera que fueran conmigo a Mateo capítulo 21. No suelte su Biblia porque la vamos a estar utilizando bastante. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. 21, del 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte dijere: quítate y échate al mar, será hecho. Jesús viene caminando, está la higuera tenía mucha hoja. La historia dice que cuando tenían hoja era porque tenía fruto. Cuando Jesús se acerca a tomar fruto, no había fruto. Jesús le habla a la higuera y la higuera se seca. Por la mañana, cuando los discípulos pasan por el lado de la higuera, vieron que la higuera se estaba secando. Y entonces Jesús le contesta en este versículo, y en Marcos 11, 22 también lo dice: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar. Y yo quiero que se presten atención aquí. Jesús te está diciendo, Jesús me está diciendo que cualquiera, teniendo fe en Dios, que dijera a este monte: quítate y echa al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por la palabra, en nuestro hablar, soltamos la fe. Esta es una de las leyes que gobierna la fe. Nuestras palabras, nosotros obtenemos el resultado de lo que hablamos. Si tú has nacido de nuevo, tienes la fe del Hijo de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida al Señor,
este pastor que está aquí te lo va a decir y te lo va a repetir hasta que tú lo recibas y lo hagas tuyo. Tú y yo tenemos la fe del Hijo de Dios. Pero a causa de que muy pocos cristianos conocen esto, no la pueden usar la fe. Y los pocos que creen esto, como no conocen cómo funciona, como no conocen cómo funcionan las leyes de la fe, tienen muy pocos resultados de esta fe. Así que, por ejemplo, si tu doctor te dice, tienes un cáncer y te vas a morir, tienes 3 meses de vida, y de momento alguien sale de la oficina y alguien te pregunta, mira, ¿cómo saliste? ¿Cómo estás? Y tú vas a decir, el doctor me dijo que voy a morir. Lo primero que tú estás hablando es muerte. Entonces sales de ahí y comienzas a pensar que tienes que comprar un panteón, cuánto te va a salir los gastos funerales. Estás hablando muerte. Y eso es lo que vas a recibir. Aun cuando tú tienes dentro de ti, naciste de nuevo, te convertiste, eres salvo, tienes toda la fe de Dios en ti. Pero si estás hablando muerte, nunca esa fe que está en ti se desatará y traerá a tu vida vida. Porque lo que estás hablando es muerte. Así son las palabras de poderosas. Mire, me gustaría que buscaran conmigo Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra te está diciendo, al frente de ti está la vida o está la muerte. En el caso de tu diagnóstico médico, que te dijeron que tienes pocos meses de vida o que hay muy poca probabilidad que sobrevivas a lo que te diagnosticaron, vas a tener la muerte frente de ti, la maldición. Pero al lado tuyo está la palabra de Dios que dice que por sus llagas tú fuiste curado. La fe te mueve y te hace, tú recibes esa palabra y te mueve entonces a declarar lo que dice la palabra de Dios. En vez de declarar el diagnóstico que te dio el médico, declara lo que dice la palabra. Declara el diagnóstico que te dio el médico de los médicos. Y cuando tú declaras y crees en tu corazón que estás sano, entonces se manifiesta en tu vida la vida. El cáncer se tiene que ir, la parálisis se tiene que ir, toda maldición se tiene que ir en el nombre del Señor, porque una de las leyes de la fe es lo que tú hablas. Es importante que conozcas estas cosas. Quizás has escuchado en un momento dado una versión extrema de lo que estamos hablando. Por ejemplo, nómbralo y reclámalo para ti. Decláralo y agárralo. Y esto es una verdad. Y la verdad es que tú tendrás lo que dices. Pero muchas veces se ha malinterpretado. Entonces creemos que todo lo que nosotros decimos lo vamos a recibir. Y hay algo bien importante. Por ejemplo, usted está entre amistades y alguien hizo un chiste. Espero que no haya sido colorado, que usted tenga un buen discernimiento. Alguien hizo un chiste, causó mucha risa y de momento tú dices, me muero de la risa. Pero no te mueres nada. ¿Por qué no te mueres? Si hay una ley que dice que lo que hablamos es lo que nosotros vamos a recibir. Mira lo que dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Solo cuando el corazón y tu boca trabajan juntos con fe, es cuando se manifiesta tu confesión. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando tu corazón y tu boca trabajan juntos con fe,
entonces que se manifiesta lo que tú confesaste. Por lo tanto, cuando dijiste anteriormente me muero de la risa, no lo creíste en tu corazón, por lo tanto no se manifestó. No es que lo que estás diciendo es correcto, debemos de cuidar lo que hablamos. Esta frase no debe salir de nuestra boca. Pastor, pero eso no es nada malo, pero estás declarando muerte. Como quiera, tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Así que es importante cuidar lo que nosotros hablamos. Muchos cristianos se están perdiendo lo que Dios proveyó para ellos en el Espíritu y no están usando las palabras correctamente. Muchas veces, por eso la Biblia dice que no recibimos porque no sabemos orar. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios cosas que ya Él no las dio. ¿Y por qué entonces pedirle algo que Dios ya no lo dio? Es importante entender que ya Dios lo dio y saber orar correctamente. Declarar tu fe no es suficiente. Hablar, hay algo más, y es que debes hablarle directo a la montaña. Marcos capítulo 11 versículo 23 dice: cualquiera que diga a este monte. Jesús nos estaba enseñando uno de los principios, una de las leyes, y no tan solo es la confesión, no tan solo es el habla, sino hablarle a la montaña. Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó. La mayoría de los cristianos estamos ocupados, muy ocupados, hablándole a Dios de nuestras montañas. Somos unos expertos yendo de rodillas y diciéndole a Dios como si Él no supiera, como si Él no conociera nuestro levantar y nuestro acostar, diciéndole a Dios todo lo grande que es nuestro problema. Pero ¿por qué esa energía y ese tiempo no lo utilizas para decirle a la montaña cuán grande es tu Dios? Porque tenemos que cuidar lo que hablamos. La montaña es tu problema. Así que háblale a la montaña. Jesús le habló a la higuera, así que háblale tú a la montaña. No digas: Señor, estoy enfermo, por favor, aleja esa enfermedad de mí. Padre, cancela esta deuda. Si hablas de esa manera, estás yendo en contra de lo que establecido en la palabra de Dios. Háblale a la enfermedad. Dile: alta presión te vas en el nombre del Señor. Cáncer te va. Tú no me perteneces. Háblale, háblale. Jesús te enseñó a que le hables a la higuera, a que le hables a la montaña. Háblale. Háblale a tu depresión. Dile: depresión, tú no tienes parte en mi vida. No te deseo. Vete de mí. Mira, déjame en paz. No te deseo. No es la voluntad de mi papá. Mi papá no me diseñó con depresión. Háblale a esa depresión. Háblale a esa tristeza. Háblale. Y declara vida sobre ti. Hay muchas personas que muchas veces nos sorprenden las cosas que dicen, porque hoy están hablando vida y mañana están hablando muerte. Hoy están hablando lo lindo de la naturaleza, lo lindo de Dios, y mañana están diciendo: me quiero morir porque me pasó esto, me pasó lo otro. Oye, habla vida. Hay una ley establecida y dice que nosotros vamos a obtener lo que hablamos. Si estás hablando de que estás triste, de esta pérdida, de que aquel no te quiere, de que si todo te sale mal, ¿cómo vas a cosechar otra cosa que no sea lo que estás hablando? La vida, hay un refrán que dice: si la vida te lanza limones, haz limonada. Por lo tanto, si el enemigo te ha tirado a destruir, ¿sabes? Habla vida. Si tus hijos, el enemigo le ha tirado a destruir, habla vida sobre tus hijos. Habla vida sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu padre. Habla vida. Habla vida. Las noticias hablan muerte, hablan destrucción. Nosotros hablamos vida. Puerto Rico es para Cristo. Añasco es para Cristo. Argentina es para Cristo. Amén. El poder
de nuestra boca. Háblale a la higuera, háblale a la montaña. Si eso es exactamente lo que se supone que le haga. Quizás te sientas raro, pastor, yo hablándole a la depresión, yo hablándole a esta enfermedad, yo hablándole a la fibromialgia. No sé cómo, perdónenme mi español, yo creo que eso es como en árabe. Si te sientes raro, pero eso es lo que el Señor nos enseñó, que le habláramos a nuestra situación. Todo aquello que tú quieres que cambie en tu vida, háblale. 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 Jesús te enseñó. Hay una ley establecida que tenemos que hablarle a la montaña. Hablarle a la montaña. Mire, en Marcos capítulo 11, versículo 14, en la versión Reina Valera antigua, dice: entonces Jesús respondió. Si tú le respondes a alguien es porque alguien te habló a ti primero. Por lo tanto, si Jesús le respondió a la higuera le tuvo que hablar primero a él, porque entonces no le respondería, simplemente le hablaría. Y la versión antigua dice: Jesús le respondió. Si la enfermedad te está hablando y te está diciendo: tu Dios no sana nada. Si la depresión te está hablando y te está diciendo: tu Dios no te puede sacar de esta depresión. Si tu deuda, si tu situación económica te está diciendo: no, tu Dios no es un suplidor, nada. Oye, es momento que te levantes con autoridad, camines en fe, creyendo la palabra y hablándole a cada situación para que cambie. Es importante que tú y yo entendamos que tenemos poder y autoridad en nosotros. El mismo poder y autoridad que tuvo Cristo en la tierra es el mismo poder y autoridad que tú y yo tenemos, porque Él habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, tenemos ese poder y esa autoridad. Y es hora de que la iglesia comprenda esto. Es hora de que la iglesia se levante con poder y con autoridad y le hablemos a la montaña. Y le digamos a ese monte: muévete y te vas en el nombre del Señor. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Qué difícil a veces se nos hace creer unas porciones de la Biblia y otras no. ¿Te has dado cuenta que hay algunas partes de la Biblia que se te hace difícil creerla? Pero la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y esta palabra funciona para el que cree. ¿Sabes? No puedes responderle algo a menos que ese algo primero te hable. Jesús le habló a la montaña. Jesús le habló a la montaña. Háblale tú a tu situación. Háblale tú a tu problema. Las palabras son bien importantes. No puedes hablar de muerte, de derrota, de depresión y luego recibir todas las bendiciones de Dios. Siembra y cosecha. Otra ley. Tú vas a obtener lo que siembras. Otra ley. Tú vas a obtener lo que hablas. No puedes hablar muerte, maldición y recibir las bendiciones de Dios. Pastor, pero es tan difícil. Usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Pero ¿sabías tú las situaciones que yo he pasado? No las sabes. Probablemente han sido peores que las tuyas. Pero en medio de las dificultades, en medio de la situación difícil, la palabra del Señor que me trajo esa fe, que ahora esa fe del Hijo de Dios es la que yo tengo, ahora la utilizo y declaro, porque yo tengo una voz creadora, una palabra, tengo el poder de la vida o la muerte. Aunque yo vea situaciones difíciles, yo hablo, porque Dios creó de lo invisible lo visible. Yo también tengo el poder de crear de lo invisible, de lo que no estoy viendo, crearlo visible. Porque usted y yo tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Es importante. Una de las leyes que gobiernan la fe afirma que tendrás lo que tú digas. No solo tienes que creer en la palabra en tu corazón y hablarlo de acuerdo con ella, con tu boca. Debes hablarle directamente a tu problema
y ordenarle que se someta a la obediencia. Agradécele a Dios por todo lo que Él ya hizo, aunque tú no lo hayas visto. Agradécele a Dios por lo que ya hizo. Y luego, ordénale a tu cuerpo que deje de doler. Ordénale. Háblale ese dolor que se vaya. Háblale a ese dolor de fibromialgia que a veces no te deja levantar. Háblale. Que a veces se levanta ese dolor contra ti para que tú no puedas servirle al Señor, para que tú no puedas ir a la iglesia. Háblale. Tú tienes poder. La fe del Hijo de Dios está dentro de ti. Aquel que levantó a Lázaro de los muertos, la fe que utilizó Jesús para levantar a Lázaro de los muertos, es la misma fe que tú tienes. Declara la palabra de Dios con fe. Ya tienes la fe del Hijo de Dios. Solo necesitas aprender a usarla. Una vez entiendes cómo trabaja y empiezas a cooperar con esta ley, vas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. ¿Sabes? Dios nunca le negó la electricidad a la gente. La electricidad ha existido desde el principio del mundo. David era un hombre bueno. No se lo privó porque era un hombre malo. David era un hombre bueno. Abraham era un hombre bueno. Jacob, José eran hombres buenos y no disfrutaron de la electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué no disfrutaron de la electricidad siempre y estuvo disponible desde el principio del mundo? Porque no la conocían. No conocían las leyes. Y como no conocían la electricidad y no conocían las leyes, no pudieron beneficiarse de la electricidad. Lo mismo pasa con nosotros. Si no conoces que tienes la fe del Hijo de Dios y no conoces cómo funciona la fe, nunca vas a poder disfrutar de todas las cosas lindas que el Señor tiene para ti. Tienes que entender que tienes la fe de Dios. Las personas se lastiman y mueren hoy, no porque sean malas personas, sino porque quebrantan leyes de fe. Dios no está matando a la gente. Dios no está permitiendo que se muera para enseñarnos algo. Esa no es la naturaleza de mi Dios. No sé si tu Dios es así, pero el mío no es así. El que me habla la palabra no es así. Porque hay unas leyes que gobiernan la fe. Y Él no va a suspender las leyes para beneficiar a otros. ¿Sabe? Dios no va a suspender, por ejemplo, la ley de la gravedad para salvar a alguien que se está cayendo de un puente, se está cayendo por un barranco. Porque ¿sabe lo que pasaría? Si suspende la ley de la gravedad para salvar a uno, ¿sabes cuántos cientos y miles de personas se morirían a través de accidentes alrededor de todo el mundo? Vuelvo al principio. El mundo está sostenido por su palabra. Si Él rompe su palabra, el mundo se destruiría. Porque todo está sujeto a su palabra. Hay un concepto que quisiera hablar. Hay un versículo que dice que ninguna hoja se mueve si el Señor no lo permite. Es una realidad, la Biblia lo dice. Pero esto se refiere a estas leyes. Nada en el mundo puede ir por encima de estas leyes establecidas. Muchas veces malinterpretamos este versículo y decimos que Dios lo controla todo. Como ninguna hoja se puede mover, porque si Dios no lo permite, entonces si yo me caí y me guayé la rodilla es porque Dios lo permitió. Si tuve un accidente y quedé inválido es porque Dios lo permitió. No. ¿Sabes? Hay un mal concepto y un mal conocimiento de que Dios lo controla todo. Dios no puede controlar a alguien que no quiere cuentas con Él. Y te es infiel. Tu esposo o tu esposa te es infiel. Dios no permitió eso para enseñarte a hacerte sufrir. No. Hay ausencia de Dios. Dios nos dio un libre albedrío. Cada cual hace lo que desea. Y aquel que no tiene a Dios tiende a hacer las cosas mal. A veces lo usa el enemigo para tratar de destruirte a ti. Pero ¿sabes?
Mientras el enemigo vino a utilizar muchas personas para tratar de destruirte a ti, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú estés bien. Y Dios, si le aceptaste, Él te dio la fe de Jesucristo. Ahora, nos corresponde a nosotros utilizar esas leyes y a caminar en fe. Solo hemos discutido algunas de las leyes que hasta ahora son muy importantes. Y la mayoría de lo que he hablado es con el habla. Pero hay muchas otras leyes más. Conforme tú estudies la palabra de Dios, verás cada una de las otras leyes. Aprenderás que Jesús invitó a la gente a actuar en fe. Por eso cuando iba a sanar a alguien le decía, conforme a tu fe, será hecho. La Biblia dice, puesto que la fe sin obra está muerta. Las acciones son otra forma muy importante de soltar tu fe. Caminar en fe. Cuando te diagnosticaron, cuando aún te diagnosticaron una enfermedad, caminar en fe. Levantarte, aunque te duela, levantarte. Hablarle al dolor. Declararlo con fe. Las acciones son importantes. Te sientes triste por lo que fulano, por lo que fulana te hizo, por lo que aquel te traicionó, aquel te vendió, aquel hizo. Te sientes triste, pero aunque te sientes un poco triste, tú te levantas. Las acciones, estás diciendo, yo me levanto en contra de todo pronóstico, porque yo le creo a Dios. Tengo la fe de Dios. La misma fe creadora, tengo el poder y la autoridad en mi boca de crear de la vida o la muerte. Escojo la vida. Otro aspecto importante es el perdonar. Aunque esa persona no te haya pedido perdón, decide tú perdonar. Eso te va a liberar a ti. Perdónalo, aunque no lo merezca. Perdónalo. Levanta tu mirada y sigue caminando en fe. Ya estamos terminando y ya volvió la lluvia. Vamos a ver si terminamos aquí, competimos un poco con la lluvia. Para resumir, la palabra de Dios trajo fe a tu vida. Trajo esa fe original a tu vida. Cuando escuchaste la palabra de Dios, cuando abriste tus ojos y dijiste, wow, esa palabra me está hablando. Esa palabra trajo esa fe. Esa fe que te hizo ser una nueva criatura. La que transformó tu vida y hoy tú eres una nueva criatura. Aquella fe que te hizo ser salvo. Ahora que eres salvo, esa palabra de Dios te enseña a cómo funciona la fe. Esa misma palabra de Dios te está diciendo que tú tienes la fe del Hijo de Dios. Y cuando tú entiendes y comprendes que tú tienes la fe del Hijo de Dios y te dejas guiar por la palabra y aprendes cómo funciona la fe que ya tú tienes, comenzarás a ver cosas lindas y maravillosas. Dejarás de estar viviendo en depresión, dejarás de estar viviendo en tristeza, dejarás de estar viviendo en enfermedad. Dejarás de estar viviendo en condenación y vivirás una vida plena. Y en tu vida se manifestará todas aquellas promesas lindas y maravillosas que ha determinado Dios para ti y para mí. La fe habla de lo invisible a lo visible. Aunque tú estés viendo a tu alrededor todo contrario, yo te reto hoy que creas en tu corazón y lo confieses con tu boca, que todas esas cosas se tienen que disipar y irse. Porque Cristo, la fe de Cristo está en ti.
y tienes poder y autoridad. El enemigo te ha hablado y te ha dicho que no tienes poder y autoridad. A veces has dejado de ver muchas cosas o piensas que esto no funciona porque no has visto nada. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el conocimiento. No es que Dios no funcione, no es que no tengas la fe, es que tienes un problema de conocimiento. Pero yo le doy gracias a Dios porque hoy tú estás aquí, estás aprendiendo la palabra de Dios. La fe habla. Espero que esta clase, esta palabra haya sido de edificación para tu vida, que siga revolucionando tu vida y transformando tu vida como está siendo nuestra vida. Tengo testimonios de personas que esta palabra los está haciendo transformados. Si usted está siendo transformado, escriba. Queremos escuchar su comentario, queremos gozarnos con usted y queremos orar con usted. Si en este momento necesitas fortaleza porque sientes que no puedes, sientes que tus ánimos ya no aguantan más, tienes ganas de salir corriendo, le has dicho a Dios, ya no puedo más, esta palabra es para ti. Medita en esta palabra de día y de noche y todas las cosas te saldrán bien, dice la palabra del Señor. Así que te invito a creerla, a confesarla y a experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida. Bueno, gracias por cada uno de ustedes por mantenerse ahí, escuchar este discipulado. Qué gozo es estar con ustedes y que me hayan acompañado hasta el final de esta jornada de un día más, de miércoles de discipulado. Quiero, antes de orar por algunas peticiones y por usted, quiero dar unos anuncios bien breves, y es que el próximo domingo tendremos 2 cultos. Vamos a celebrar que abrimos las puertas de la iglesia nuevamente. Estuvimos en el estacionamiento, ahora abrimos las puertas de nuestra iglesia. Vamos a estar dentro de la iglesia. Vamos a celebrar 2 cultos, a las 9 y a las 11:30. En un tiempo va a ser cultos cortos para tener tiempo entre cada culto y poder limpiar todo para que las próximas personas que vengan para el segundo culto tengan todo limpiecito y puedan sentirse seguros y estar seguros. Estamos llevando todas las recomendaciones del protocolo del gobierno y de las asambleas de Dios para que usted se esté seguro en este lugar. Recuerde que va a haber en las redes sociales, en la página de nuestra iglesia, un enlace, un link de Eventbrite, donde usted debe registrarse para llegar a la casa, llegar el domingo y reservar su espacio. Acuérdese que los espacios son limitados, queremos que todos tengan la experiencia de estar en la casa del Señor y adorar al Señor juntos, pero es importante que usted se registre para así tener su asiento reservado y usted se pueda gozar. Uso de mascarilla es importante. Vamos a tener hand sanitizer en la puerta, distanciamiento entre personas, todas las medidas, y sobre todo recibirlos con el amor de Dios. Un abrazo un poco a la distancia, pero con mucho amor. Y sé que el calor del amor de nosotros, el amor de Dios, va a estar aquí fluyendo y vamos a tener un culto glorioso. Así que no se lo pierda. A las 9 de la mañana y a las 11:30 vamos a estar aquí. Los espero poder saludarles. Bueno, quisiera orar para terminar. Quisiera orar por las peticiones. Seguimos orando por nuestro amigo, nuestro hermano Don William, que está recuperándose. Oramos por aquellas personas que están en el hospital. El domingo oramos por algunas personas, por una bebé que está hospitalizada, una bebé que está por nacer. Oramos y declaramos la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Y si usted está ahí y necesita una oración especial, escríbanos, que queremos orar por usted. Hay un equipo de oración que está muy deseoso por orar por cada uno de ustedes. Así que oramos en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la lluvia que refresca nuestro ambiente, que produce una música excelente, divina, que viene del cielo, Padre. Gracias porque la naturaleza cuenta la obra de tus manos, Padre. Señor, te doy gracias por cada persona que se ha conectado, o cada persona que se va a ver este discipulado
más adelante. Bendecimos su vida, declaramos, Señor, que tu poder se manifiesta en su vida, que todas las peticiones que tienen en su corazón son contestadas, Padre, que tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, que tú quieres lo mejor para tus hijos. Declaramos sanidad sobre cada persona en esta hora, Señor. Toda célula cancerosa se va en el nombre de Jesús. Toda artritis, toda fibromialgia se va en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus heridas fuimos nosotros curados, Padre amado. Declaramos tu palabra, creemos tu palabra, Padre amado. Señor, y te damos gracias. Gracias porque está hecho. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Está todo hecho. Por lo tanto, toda gloria y toda honra. Bendecimos a cada persona que se ha dado cita. Declaramos que tu Espíritu Santo seguirá enseñándonos, confrontándonos y guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús declaramos todas esas cosas. Amén, amén, amén. Un abrazo, bendiciones y será hasta el próximo miércoles de discipulado. Bye bye.